Bendiciones. Hoy vamos a estar compartiendo el tema de viviendo en el reino de Dios en este mundo, ¿sí? Así que vamos a compartir este precioso tema, viviendo en el reino de Dios en este mundo. Y vamos a estar hablando del Romanos capítulo 1. La carta del apóstol Pablo a los romanos es una de las obras más profundas y sistemáticas de la teología cristiana. En este capítulo 1, Pablo establece las bases de su mensaje sobre el Evangelio de Cristo, la justicia de Dios y la condición pecaminosa de la humanidad. Son estos tres temas que toca en este primer capítulo del libro de Romanos. Nos habla de las buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo, nos habla también de la justicia de Dios y nos habla también de la condición pecaminosa de la humanidad. Así que vamos a estar desarrollando estos temas. Pero antes vamos a ver un poquito del contexto histórico. Esta carta a los romanos fue escrita en el año 57 después de Jesucristo, ¿sí? Durante el tercer viaje misionero del apóstol Pablo. Se dice que probablemente fue escrito desde Corinto. La iglesia en Roma estaba compuesta por judíos y gentiles, lo que generaba tensiones y desafíos únicos. Roma era la capital del Imperio Romano, un centro de poder, cultura y paganismo. En este entorno, los cristianos se enfrentaban gran persecución y presión para conformarse a las normas y creencias de la sociedad romana. Entonces, este era el contexto donde Pablo estaba escribiendo estas palabras. Lo que vamos a ver hoy, y es importante entender cuál era el contexto histórico de Pablo. Pablo escribió a los romanos. Y en Roma ya había cristianos, ya había también gentiles, eran algunos judíos, y en medio también del imperio, ahí estaba el centro del imperio romano, imagínense, era un centro de poder, era un centro de mucha cultura y de mucho paganismo, y en este contexto es donde Pablo escribe este capítulo 1. Y era un tiempo muy difícil para el cristianismo también porque había persecución. Acuérdense que Pablo justamente llegando a Roma después se dice que murió decapitado. Esa era la situación donde estaban persiguiendo a los cristianos en este tiempo también. Así que vamos a ver, y empieza Pablo este capítulo 1 con un saludo. ¿Qué dice Pablo? Pablo, miren cómo se presenta. Dice Pablo, se presenta como un siervo de Dios, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio. Eso dice, miren cómo se presenta Pablo. Dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Esa es su presentación. Él lo primero que dice, yo soy un esclavo de Jesucristo. Y también Él me llamó a ser un apóstol. ¿Sí? Jesús mismo lo designó como apóstol, pero apóstol simplemente quiere decir un enviado, un comisionado. Y Pablo recibió esa comisión de llevar el evangelio a todo lugar. Ese era el trabajo que tenía Pablo. Jesús mismo le había dado esa comisión de llevar el evangelio. Y esto fue justamente cuando lo conoció a Jesús, cara a cara. Este hombre que era muy religioso, este hombre que pensaba que lo sabía todo, este hombre que inclusive pensaba que estos cristianos eran algo que había que destruir, perseguía a los cristianos. Este hombre un día se encontró con Jesús cara a cara y desde ese momento cambió toda su vida. Qué importante es que cada uno de nosotros
tengamos un encuentro con Jesús. Y cuando tenemos un verdadero encuentro con Jesús, mis hermanos, cambia nuestra vida, así como sucedió con Pablo. En Romanos capítulo 1, versículos 2 y 4, miren lo que empieza a decir Pablo. Después de su presentación, Pablo dice, porque él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Entonces, aparte de su presentación, empieza a dar las buenas nuevas. Empieza a decir quién es Jesucristo, quién es el que le había comisionado. Y empieza a decir que Jesús es la persona quien estaba cumpliéndose todas las profecías que había en la palabra. Y esa es una prueba. Una de las pruebas irrefutables de que Jesucristo es el Mesías es en el cumplimiento de las profecías. Y lo primero que recalca Pablo es eso. Pablo lo primero que le dice, acuérdense que Jesucristo es quien fue el que cumplió las profecías que había en las Escrituras acerca de su Hijo, acerca de Jesucristo, que era del linaje de David, ¿sí? Entonces empieza Pablo a presentar a Jesucristo. ¿Quién era? ¿De dónde venía? Del linaje de David, y que fue declarado, dice, Hijo de Dios con poder. ¿Qué tal? Este Jesús, quien Pablo estaba presentando, era el Hijo, es el Hijo de Dios, según el Espíritu Santo de santidad. Y aquí viene el broche de oro. ¿Por qué es declarado Hijo de Dios? Por la resurrección entre los muertos. Mis hermanos, ese es el broche de oro del ministerio de Jesús. Ahí realmente podemos ver quién era. Jesucristo ha resucitado. Y esas personas que inclusive que lo han visto, fue el semillero para que creciera el cristianismo. Porque estas personas fueron las que han sido testigos, han dado testimonio de que Jesús había resucitado. ¿Se dan cuenta? Y por eso la iglesia creció. Esto fue el evento trascendental que marcó, que hizo que Jesucristo se declarara como el Hijo de Dios, porque había vencido a la muerte, había resucitado. En el versículo 5 ya empieza a hablarnos otro tema Pablo. Pablo empieza a hablarnos y dice, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor a su nombre. Aquí Pablo empieza a hablar qué es lo que hacía él. Él dice, primero yo recibí la gracia de Dios y todos recibimos ese regalo, el regalo de la salvación, que no es por nuestros méritos, simplemente es por aceptar a Jesús. Recibimos esa gracia, ese regalo. Y dice, y el apostolado, Pablo nuevamente habla de la tarea, de la comisión que le había dado Jesús. Se refiere cuando habla de ese apostolado. ¿Cuál es la tarea? ¿Qué es lo que tenía Pablo que hacer? Tenía que obedecer a la fe. Y esa fe tenía que llevar a todas las naciones por amor a su nombre. Esa era la tarea que a Pablo se le había dado. Pero Pablo entendía que esta tarea no es solamente para él, es para todos sus hijos. Por eso dice el versículo 6, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Aquí Pablo estaba explicando que yo tengo una tarea, pero esa tarea no es solo mía. Ustedes también tienen esa tarea. Todos los hijos de Dios tenemos que obedecer a la fe.
Todos los hijos de Dios tenemos que llevar esa fe, esas buenas nuevas a todas las naciones. Mis hermanos, Pablo está diciendo claramente que nosotros también tenemos esa responsabilidad de ir y hacer discípulos a todas las naciones. El versículo 7 dice: y a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Qué interesante, ¿no? Todos somos llamados a ser santos. Todos somos llamados a ser apartados para Dios. Mis hermanos, Pablo está diciendo que nosotros, los hijos de Dios, hemos dejado ya ese reino de las tinieblas. Hemos dejado ya ese reino que vivíamos antes, un reino lleno de mentira, de odio, de venganza, de temor. Hemos dejado ese reino y ahora nos hemos trasladado al reino de su amado Hijo, al pueblo santo. ¿Y dónde está ese reino? Está aquí en la tierra. Por eso los hijos de Dios estamos en este mundo. Obviamente que estamos siendo atacados, hay mucha influencia de todo lado. El enemigo quiere destruir nuestra fe. La gente, hoy en día estamos influenciados por todo lado, la televisión, el internet. Estamos siendo atacados, queriendo destruir nuestra fe. Pero el reino de Dios está aquí en la tierra. Cuando vino Jesús, Él decía claramente, y esta era su forma de predicar. ¿Qué decía Jesús? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Cuando vino Jesús, trajo el reino de los cielos. Y cuando tú decides aceptar a Jesús en tu corazón como tu Señor y tu Salvador, ya pasas a pertenecer a ese reino que está aquí en la tierra, que conformamos la iglesia, que conformamos los hijos de Dios, que hemos decidido a vivir en un pueblo santo. ¿Por qué somos santos? Porque vivimos en este reino. Ya hemos dejado el otro reino, ya no somos pecadores, somos santos. Santos que estamos en el proceso de la santidad. Todavía estamos fallando, todavía tenemos mucho que cambiar, todavía tenemos mucho que aprender, pero estamos en este reino. Somos santos. Somos santos que luchamos cada día con el pecado, con nuestra carne, pero somos santos. No se olviden. Ya no somos pecadores. Hemos dejado ese reino de las tinieblas. Estamos en el pueblo de Dios. Estamos viviendo en el reino de Dios. Somos santos. Así que no se olviden de ese detalle tan importante. El versículo 14 ya empieza a hablarnos Pablo cuál es ampliarnos su ministerio. ¿A dónde tiene que llevar esas buenas nuevas? Y dice a griegos y no griegos, a sabios y no sabios. Este mensaje es para todos. Estas buenas nuevas es para todo el mundo, para todas las clases sociales, para todas las razas. Eso es lo que está diciendo Pablo. Pero miren lo que dice Pablo, de los cuales soy deudor. Qué interesante Pablo. Pablo realmente había asumido una gran tarea. Él tenía que llevar el evangelio. Él se sentía deudor por esta gente. Mis hermanos, este sentimiento también tenemos que tener nosotros. Nosotros también tenemos que sentirnos deudores. Le debemos a la gente. Le debemos las buenas nuevas. Les tenemos que dar el pan de vida. Estamos felices comiéndose el pan de vida. Qué lindo es comer el pan de vida. Ya estamos bien saciados, alimentados. Tenemos la salvación. Hemos sido perdonados. Conocemos su palabra. Sabemos orar, sabemos cantar. Qué lindo. Pero este pan no es solo para ti. Este pan tenemos que compartirlo con todos.
eres deudor. Somos deudores porque les tenemos que compartir este pan de vida a todo el mundo. Por eso, comparte ese pan de vida. Dice, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Qué interesante. Sigamos, dice el versículo 16, muy importante. Pablo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Qué tremendo. Pablo no tenía vergüenza de ser un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque él había probado que el Evangelio es poderoso para salvar a todos. Mis hermanos, este Evangelio o esta carta nos hace entender que no tenemos que avergonzarnos de decir que somos hijos de Dios, de ser luz en medio de las tinieblas. No te avergüences de ser cristiano. Predica, diles a las personas, tenemos que buscar a Dios, tenemos que ser verdaderos hijos de Dios. No te avergüences de las buenas nuevas. Entonces vemos aquí que Pablo enfatizaba en esto y nos hace y les decía a la gente que no se avergüencen de ser cristianos. El versículo 18 ya en adelante, Pablo empieza a describir la ira de Dios contra toda impiedad e injusticia de los hombres que reprimen la verdad con injusticia. Pablo ahora empieza a explicar que la humanidad había rechazado a Dios y a pesar de la evidencia de su poder y naturaleza a través de la creación. Y miren lo que vamos a leer estos pasajes. Dice en el versículo 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Mis hermanos, tantas cosas que tenemos a nuestro alrededor, cosas que podemos ver, que nos hacen ver que Dios está detrás. Las cosas visibles nos hacen entender al Creador, que todo lo que vemos fue producto de un Creador y no hay excusa, ¿sí? Eso es lo que está diciendo Pablo. ¿Qué dice en el versículo 21? Y esto es lo que nos hace extrañar, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. ¿Por qué dice Pablo todo esto? Ustedes saben muy bien que antes del imperio romano estaba el imperio griego. Era el que dominaba todo el mundo también. Y se habían esparcido todas las filosofías y los grandes filósofos que se creían que lo sabían todo. Y Roma también. Idolatraban a los hombres, idolatraban a César, idolatraban a los animales, idolatraban a todo, al sol, a la luna. ¿Sí? Era un país totalmente idólatra. Adoraban a todo, adoraban al mismo hombre. Se envanecieron en sus razonamientos, ¿sí? Lo más importante en este tiempo era el hombre. Y aparte adoraban a todas las criaturas. Este era el contexto. Y hoy en día estamos igual. Yo no puedo entender las personas cómo pueden estar adorando al sol si el sol simplemente es una criatura, es algo creado. El sol, la luna, todos son cosas creadas por Dios. Pero la Biblia dice claramente que el único que fue creado a imagen y semejanza es el hombre.
No dice la Biblia que el sol fue creado a imagen de Dios o la luna. No, solo el hombre. Todo lo demás es inferior. O sea, ¿cómo el hombre puede adorar a las cosas inferiores? Hermanos, el hombre simplemente tiene que adorar a Dios, al Creador, no a las cosas creadas. ¿No? Y esto lo hemos visto recién en una fiesta, como la gente adoraba al sol. ¡Qué tremendo! Versículo 24 dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de los corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Mis hermanos, otra de las cosas que también nace desde el imperio griego y también lo vemos en el imperio romano es la depravación moral. Ustedes lean la historia, van a ver que era una depravación moral, practicaban la pedofilia, practicaban la homosexualidad. Y si ustedes leen la historia, Alejandro Magno nomás, y todos los soldados del imperio griego, lo más maravilloso era ser homosexual. Imagínense. Y después eso se expandió en el imperio romano también, o sea, era normal. Por eso Pablo dice esto. Este es el contexto moral que había en Grecia, en Roma, y hoy en día no estamos lejos de vivir también en un mundo que estamos en una decadencia moral terrible. Estamos prácticamente igual. Están deshonrando sus propios cuerpos, están cambiando la verdad de Dios por la mentira. Hoy en día también. La gente prefiere creer las mentiras que la verdad de Dios. ¡Qué terrible! Por eso, mis hermanos, tenemos que ser valientes en este tiempo. Aquellos que hemos decidido ser santos, aquellos que hemos decidido vivir en el reino de Dios, tenemos que estar firmes y no dejarnos influenciar por la mentira. Tenemos que saber elegir qué cosas quieren influenciarnos. Y si hay influencias de mentira, hermano, recházalo. No permitas que entre la mentira a tu vida. Solo mantente firme en la verdad, en la palabra de Dios. Jesucristo es la verdad. Por eso es importante aferrarnos de la verdad. Por eso es importante estar en comunión con Dios. Por eso es importante estar leyendo, escudriñando la palabra. Mantente firme, llénate de la palabra. Porque si tú permites que la mentira empiece a entrar, aceptas lo que dice el mundo, vas a entrar en una confusión en tu vida interior. ¿Y qué vas a decir al final? Yo no creo en nada ni en nadie. Y mucha gente está así. Mucha gente ha caído en esa confusión y dice, ya no creo en nada ni en nadie. Qué terrible. Sigamos, hay mucho más todavía. Versículo 26 dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural que es contra la naturaleza. De igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, recibiendo en sí mismo la retribución debida de su extravío. Así estaba pasando antes, mis hermanos, hoy estamos igual. Lo mismo. La misma depravación que Pablo vio, hoy estamos en la misma situación. Estamos en una decadencia moral, por eso tenemos que mantenernos firmes.
No abras las puertas al enemigo. Cuando tú empiezas que el enemigo quiere atacarte, ciérralo a tiempo. Cierra esas puertas de inmundicia y no permites que entren a tu vida, a tu mente, a tu familia. ¿Sí? Cerremos las puertas de la inmundicia en nuestras vidas, en nuestra familia. Versículo 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Miren, todo está bien hasta que nuestra mente todavía puede tener conciencia de lo bueno y lo malo. ¿Cuándo tienes que preocuparte? ¿Cuándo el hombre tiene que preocuparse? Cuando ya no sabe distinguir entre lo bueno y lo malo. Yo no entiendo cómo padres pueden violar a sus hijas. Esas personas ya tienen la mente reprobada, ya no saben lo que está bien y lo que está mal, y no les importa violar hasta su propia hija. Ya tienen una mente reprobada. El hombre puede llegar a eso. Por eso vemos tantas cosas terribles, asesinatos, porque ya tienen una mente reprobada. Por causa de la ausencia de Dios, por causa de la ausencia de todo lo que es de Dios. Esa mente ya está totalmente corrompida por la mentira. Y ese es el estado de una persona que se ha alejado de Dios. Estando atestados de toda injusticia, miren, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades. Aquí Pablo está describiendo todas las cosas terribles que el hombre puede llegar a hacer cuando tiene una mente reprobada. Ya no le importa nada. Vive en un total con todas estas cosas, con maldad, con envidia, con homicidios, con engaños. Eso es la vida de una persona que tiene la mente reprobada, que está alejada de Dios. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios. Terrible. Yo no sé qué pasa que esta gente odia las cosas de Dios. Así que no te sorprendas si tú declaras que eres cristiano y empieza a haber gente que te aborrece. Es normal. Bendice a esas personas que quizás te aborrecen porque simplemente eres cristiano. No te preocupes. Échales bendiciones. Aunque ellos te echen maldiciones, tú échales bendiciones. ¿Sí? Injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural. Wow, esta palabra me impacta. ¿A qué punto puede llegar una persona que ya no siente, ya no tiene afecto, ya no siente el amor de Dios, ya no le importa nada? Implacables, sin misericordia. Ya no tiene misericordia. Así, este es el resultado de una persona que tiene la mente entenebrecida, que no tiene a Dios. Así vive la gente que no conoce la verdad, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Ahí tenemos un dato muy importante, porque alguno dirá, yo no hago estas cosas, pero te complaces. Hay gente que se complace con lo que estos hacen. Aplaude cuando ve este tipo de actitudes en los hombres, se complacen. Estas personas también están mal. No solo el que lo hace, sino es el que se complace con los que las practican. Qué tremendo.
Qué tremendo. ¿Qué tenemos que hacer en resumen con todo esto que hemos leído del capítulo 1? Tenemos que tener un fuerte compromiso con el Evangelio, mis hermanos. Pablo tenía un fuerte compromiso, una gran responsabilidad, y nosotros también tenemos que tener esa misma carga de comunicar, de predicar, de discipular. Mis hermanos, llevemos las buenas nuevas. Como Pablo debemos ser siervos comprometidos, sin avergonzarnos del Evangelio, dispuestos a proclamarlo con valentía. Así que, ¿qué podemos aprender de este capítulo 1? Que tenemos que estar comprometidos con el Evangelio. 2. Tenemos que reconocer la verdad de Dios. Debemos reconocer y honrar a Dios como el Creador y Señor de todo, evitando las trampas de la idolatría moderna que pueden tomar la forma de materialismo, de fama o de cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios en nuestras vidas. No caigamos en esa mentira de adorar a las criaturas antes que al Creador. No nos dejemos engañar con las mentiras del mundo. Aférrate a la verdad de Dios. Aférrate a su palabra. Sigamos viviendo. Sabemos que es difícil porque tenemos una fuerte presión a nuestro alrededor. Aún la familia, los amigos, los medios de comunicación, todos quieren destruir nuestra fe. Mantengámonos firmes, mis hermanos. Mantengamos. El que persevera hasta el fin será salvo. Persevere en la fe. 3. Tenemos que vivir una vida justa. La descripción de la decadencia moral en Romanos capítulo 1 nos advierte sobre los peligros de rechazar a Dios. Estamos llamados a vivir vidas que reflejen la justicia, la santidad de Dios, siendo luz en un mundo oscuro. Mis hermanos, eso es lo que nos demanda este capítulo 1. Que en medio de tanta decadencia moral, mantengámonos firmes. Estemos firmes en nuestra decisión de vivir como dice su palabra, de vivir conforme a su palabra, de establecer el reino de Dios en este mundo lleno de maldad. Que sigamos siendo luz en este mundo de oscuridad. Amén. En conclusión, el capítulo 1 de Romanos nos presenta un cuadro claro de la necesidad de la humanidad del Evangelio de Cristo. Y a través de su poder podemos ser rescatados de nuestra condición pecaminosa y de vivir vidas que honren a Dios. Que podamos tomar de corazón las palabras de Pablo y permitir que el Evangelio transforme cada aspecto de nuestras vidas. Señor, muchas gracias por enseñarnos tantas cosas en este capítulo 1 de Romanos. Señor, gracias porque hemos tomado una decisión importante de vivir en tu pueblo santo, de vivir en el reino de Dios. Estamos en medio de un mundo lleno de maldad, pero tú estás con nosotros. Mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Señor, ayúdanos a ser perseverantes, a no dejarnos influenciar por nada ni por nadie, ni por las cosas negativas, ni por tantas mentiras que están a nuestro alrededor. Que nos mantengamos firmes, aferrados a tu palabra, que perseveremos en la fe y en la confianza en ti, de que todo está bajo tu control, aún nuestros problemas. Confiamos de que tú nos vas a ayudar a salir adelante, Señor, porque en ti confiamos. Gracias por estar con nosotros. Gracias porque todo está bajo tu control. Nuestras vidas, nuestras familias, nuestros hijos, nuestros nietos, y estamos seguros que tu bendición está, que tu favor está con nosotros. Gracias, Señor. Gracias porque un día te hemos conocido y seguiremos adelante, firmes, predicando tu palabra, siendo luz en medio de las tinieblas. En el nombre de Jesús.
Amén y amén. Te invitamos a ser parte de la Iglesia Virtual. Tenemos reuniones virtuales de oración por las mañanas y estudios bíblicos en nuestra página web. Si deseas apoyar este ministerio, contáctate con nosotros.